antes de la 20ª semana. Esto contando desde el primer día de la última menstruación normal. También es definida como la expulsión del producto de la gestación con un peso menor a 500 gramos. En la guía de práctica clínica... Antes de que avances. En la diapositiva previa, no se les olvide esta definición, por favor, porque no solamente son las 20 semanas, sino cuestión del peso, ¿ok? Esto sobre todo con fines de incapacidad, porque va a hacer mucha diferencia si ustedes le dan una incapacidad a una mamá que acaba de presentar un aborto, pero que a veces acuérdense que las semanas de gestación no son las que realmente, o a veces el PUM es desconocido, entonces las semanas de gestación a veces no da con el peso del producto al momento del evento. Si el peso es mayor a 500 gramos, entonces aquí correría como una incapacidad. ¿Cómo? ¿Con qué diagnóstico? ¿Y cuántos días? ¿Recuerdan? Si es mayor a 500 es como una incapacidad por maternidad, ¿no? O sea, no es como, no es de aborto. Por maternidad. Así es. Entonces es mucha la diferencia si el bebé pesa, bueno, si el producto pesa más de 500 gramos, ya correría como una incapacidad materna de 84 días o 90 si es trabajador IMSS. Y si si es menos de 500 gramos, como enfermedad general, sería como enfermedad general, ¿cuántos días? 7 días. 7 días, así es, 7 días. Entonces, es mucha la diferencia y entonces tenemos que prestar mucha atención en ese detalle, ¿ok? Porque después nos podemos meter en problemas. Seguimos. Bueno, en la guía de práctica clínica yo encontré que del total de embarazos, nada más el 30% es el que logra a un nacimiento exitoso. 30% son abortos por implantación, 30% son abortos preclínicos y 10% abortos clínicos. Entonces, realmente, solamente el 30% de los embarazos pues evolucionan a un producto a término y a un bebé, ¿no? Luego, tenemos también la amenaza de aborto. La amenaza de aborto es la presencia de hemorragia genital, ya sea con contractilidad uterina sin modificaciones cervicales. Se va a sospechar cuando aparece una secreción sanguinolenta o bien una hemorragia vaginal por el orificio, con el orificio cervical cerrado durante la primera mitad del embarazo. Ahí dice que 20 a 25% de las mujeres al principio de su embarazo pueden presentar este tipo de alteración. Pueden persistir días o semanas. De estas amenazas de aborto, si no mal recuerdo, también creo que se dan 7 días de incapacidad por amenazas de aborto. ¿O no? ¿Me escuchó? ¿Otra vez? Que igual por las amenazas de aborto también se dan 7 días de incapacidad. Así es, son amenazas de aborto, son 7 días. Luego, tenemos el aborto espontáneo. El 80% ocurre en las primeras 12 semanas de gestación y el 20% restante va a ocurrir de la semana 12 a la semana 20 de gestación. El factor de predicción, como dice ahí tal cual, el factor de predicción más importante para un aborto va a ser la hemorragia, que puede deberse también a una hemorragia de implantación o lesiones cervicales sangrantes o pólipos. Ahí también hay que diferenciar una hemorragia por un aborto a una hemorragia por implantación, ya que yo había checado de que la hemorragia por implantación es una hemorragia de un color un poco más claro, como como fresa muy tenue, y la hemorragia por un aborto es un poco más oscura, es lo que he encontrado. Así es. ¿Quién más me puede decir la diferencia entre un aborto espontáneo? Digo, la pregunta es muy sencilla. Aborto espontáneo y una amenaza de aborto. O sea, ¿cuándo van a decir si abortó o todavía no aborta?
para el manejo de la paciente. Aldo, cuéntame. Hay que ver también en el cervix, si va a haber algún cambio en el cervix uterino. ¿Sí me escuchan? Así es. ¿Cómo está el cervix? Pues obviamente va a estar cerrado. ¿En dónde? En la amenaza de aborto, o sea, no va a haber un cambio a nivel cervical. Así es. Cuando es amenaza de aborto, por eso se tiene que hacer forzosamente un tacto vaginal. Tenemos que ver la forma y del cervix, si está abierto o si está cerrado el orificio cervical, o a veces solamente está permeable el orificio cervical externo, pero el orificio cervical interno está cerrado. El cuello cervical puede estar blando, puede estar reblandecido, puede estar un poco borrado, y cuando ya es un aborto espontáneo, el orificio cervical está abierto, ¿ok? Es una manera que también se podemos hace lo de la cristalografía. ¿Para qué es la cristalografía, Aldo? Y para ver si no hay... No des feria de más, acuérdate. Anda, No des feria de más. ¿Qué es la cristalografía? para ver si no hay líquido amniótico también. Bueno, en la exploración. ¿Y para qué? ¿Y si hay líquido amniótico? ¿Ese para qué nos sirve más que para una amenaza de aborto? Cada 6 horas. Ruptura de membranas. Sí, es para ver la ruptura de membranas, doctora. Es Ajá. para la Se ruptura toma prematura de membrana. por medio del microscopio y ahí Así. Ajá. se ven como copitos de nieve. Ay, creo que le puso silencio, doctora. Sí, perdón. Así es la manera, es la indicación que tenemos para realizar una cristalografía, es más para una ruptura de membranas que para una amenaza de aborto. La amenaza de aborto, lo que más nos va a servir es hacer el tacto vaginal y hacer obviamente un ultrasonido endovaginal, ¿ok? Ahorita vamos a ver, me imagino, las características del ultrasonido endovaginal. Antes de que las pongas, Jiménez, alguien me va a platicar qué vamos a encontrar en el ultrasonido. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Perdón. Dentro también de los diagnósticos diferenciales va a estar el embarazo ectópico, embarazo molar, ulceraciones vaginales, cervicitis con sangrado, erosiones cervicales y carcinomas. Dentro de los estudios, pues se encuentra una ecografía. La ecografía básicamente nos sirve para determinar la localización, la viabilidad del producto, la edad gestacional. Se puede observar también el saco vitelino y gestacional a partir de la 5ª a la 6ª semana de gestación. Ahí, por ejemplo, yo había encontrado que unos autores manejaban que a partir de la 4ª semana el producto ya era visible por el ultrasonido endovaginal y a partir de la 6ª semana era a través del abdominal. Sin embargo, también otros manejaban que a partir de la 5ª, 6ª era más, no era indicado el abdominal, tenía que ser transvaginal. Es la única diferencia de los autores, de que uno decía que a partir de la 4ª en el transvaginal ya se observa. Los resultados básicamente que van a sugerir una pérdida inminente del embarazo en ecografía, pues ahí básicamente vamos a evaluar el tamaño o una forma anormal del saco gestacional, un embrión que sea pequeño para la fecha de gestación, por fecha de última menstruación, que el ritmo cardíaco pues embrionario sea lento o bien que esté ausente el ritmo cardíaco. También la gonadotropina, la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana es importante cuando el diagnóstico es dudoso. Ahí se puede pedir una cuantificación de gonadotropina coriónica humana. Y dentro de las indicaciones, pues el reposo absoluto de la paciente. No sé si aquí alguien quiera comentar algo o no. O me faltó algo. No puse para no dar feria. ¿Cómo medimos la cuantificación? ¿Alguien me puede hablar sobre eso?
¿Por qué están tan hiporreactivos? ¿Qué les hicieron en el LUCMA? Nos asustaron. No, no se cree, doctor. Yo había leído en la guía de práctica clínica, viene que la fracción beta de gonadotropina se debe medir cada 2 a 3 días y el ultrasonido es semanal. Eso es lo que viene marcado en la guía. ¿Pero qué le vamos a ver a la cuantificación, Perlita? ¿De qué se trata la cuantificación? Bueno, vamos a ver que vaya en aumento, porque como si recordamos, está relacionada con la progesterona. Entonces eso nos hablaría de que el embarazo sigue viable. Doctora, ahí también, bueno, pues más que todo es para que no ir cuantificando para demostrar que no se eleve mucho, porque si no ya pues, pasaríamos a un embarazo molar o por las altas concentraciones de gonadotropina. Pues sí, O sea, sí allí más va enfocado en control prenatal, pero ahorita en cuestión de específicamente de aborto, okay. lo que tenemos que ver para valorar qué es lo normal, entonces que esté subiendo o que esté bajando, qué esperamos encontrar si estamos sospechando de una amenaza de aborto. En el Alto. aborto baja. Ah, bueno. Ya te ayudaron. Eh, Es muy hiporreactivo, Aldo, ese no eres tú. Así es, van a ir bajando. ¿Cómo es la cuantificación normal de gonadotropina coriónica? Esa duplica cada 48 horas. Bueno, ¿me escuchó? Sí. ¿No? Pero deja que participen tus compañeros, Carlitos. Y bueno, yo también iba a aportar eso que... Carlitos, ¿o dejaste una foto tuya en la cámara y te fuiste a dormir? No, sí estoy hablando. ¿No me veo? A ver, dime. Ah, bueno, lo que yo también Sí, ya sabía... te viste, tú te veías. Lo que también sabía era, como dijo Jiménez, que cada 48 horas se iba a estar aumentando o duplicando la cantidad de la hormona. Y eso es lo que estamos viendo cuando le estamos pidiendo. Así es. Así es. Lo que tenemos que revisar es que se siga duplicando como normalmente pasaría. Pero si se mantiene en el mismo nivel o incluso empieza a disminuir, que es lo esperado en un aborto, ahí es cuando tenemos que nos ayuda mucho a corroborar el diagnóstico. Por eso ya cuando les toque ver pacientes que valoran, bueno, a ustedes les va a tocar verlos en la guardia, a nosotros como médicos ya familiares nos va a tocar verlos en la consulta, que las mandamos y luego les piden revaloración a la semana o a las 48 horas con una nueva cuantificación. Precisamente nos sirve para eso, ¿ok? Sobre todo en sangrados que son dudosos o que a lo mejor el cervix todavía no estaba tan permeable y demás, ¿ok? Seguimos. Bueno, de tipos de aborto, tenemos aquí, bueno, aquí les puse, por ejemplo, una gráfica. Ahí tenemos, por ejemplo, tiempo. Ajá. Tiempo. Ya hablamos de aborto espontáneo. Julibert, ¿qué es el aborto inevitable? Inevitable, se agrega la ruptura prematura de las membranas. Excelente. Ana, Karen, ¿qué es el aborto? ¿Cuál es el aborto retenido diferido? Cuando el producto está muerto pero no ha sido expulsado. Que también le llamamos ¿de qué manera? ¿Huevo muerto? El huevo muerto. HMR, ¿verdad? El huevo muerto retenido, así es. Y bueno, pues los demás ya es el aborto y el aborto recurrente, que es Mireya. Aborto recurrente es cuando suceden 2 episodios en
Menos de 6 meses, creo. ¿Segura? ¿Alguien leyó aborto recurrente? David. Doctora. ¿Sí? ¿Quién habla? Es cuando presentan 3 o más abortos en sus últimos embarazos. Consecutivos, perdón. Como en sus últimos embarazos. O sea, consecutivos. Ok, chéquenlo, por favor. Síguele. Ahí lo único que podría agregar a lo mejor en cuestión de abortos recurrentes es que el periodo intergenésico que se recomienda de un aborto previo es de 1 año antes de pensar en otro embarazo. Porque hay una alta probabilidad de un nuevo aborto si el periodo intergenésico es menor a 1 año. Como hace rato lo mencionábamos, el aborto espontáneo pues es el vaciamiento del útero de manera espontánea, sin medios médicos o sin una forma mecánica. Eso puede ser debido por anormalidades en el cigoto, por el embrión o por el feto, o bien por anormalidades de la placenta. En cuestión de etiología, pues tenemos, en cuestión de aborto en general, que tenemos factores ovulares, factores maternos, biológicos, factores uterinos o bien la incompetencia cervical. En la cuestión de los factores ovulares también se incluyen alteraciones como la trisomía autosómica, la monosomía X, triploidías o tetraploidías. De factores maternos, pues tenemos infecciones como el Storch, enfermedades crónicas que sean graves, endocrinopatías, desnutrición grave, consumo de tabaco, alcohol o drogas. De la cuestión de factores inmunológicos, pues también el síndrome de antifosfolípidos, las anticardiolipinas o la cuestión de anticoagulantes lúpicos. En factores uterinos, el síndrome de Asherman o malformaciones uterinas. Y como mencionaba hace rato, pues la incompetencia cervical propiamente dicha. El de Asherman son sinequias. Sinequias uterinas, así es. ¿Por qué se forman las sinequias uterinas, David? Reivindícate, por favor. De hecho, estaba checando lo de los abortos y en algunos estudios sí lo manejan como 3, pero no sé la guía mexicana. Hay varias definiciones en realidad. Las sinequias puede ser por una mala cicatrización a nivel de útero. Esta complicación no necesariamente es solamente del útero, se presenta en varias cirugías y puede, si esto no es explorado o la paciente desconoce el antecedente, pues va a tener presencia de abortos hasta que alguien lo estudie para ver eso. Así es, son cicatrices que se forman a nivel uterino, en este caso casi siempre secundario a legrados, en útero, ¿verdad? Como bien lo dijo David, a veces las sinequias, por ejemplo, en área abdominal, pues a veces son las que pueden provocar, no sé, algún problema en cuestión de cierre, se me olvidó el nombre, obstrucción intestinal y demás, de acuerdo a donde se formen. En este caso las son sinequias uterinas, ¿ok? Que eso nos impide la gestación y en general se presentan como abortos recurrentes. Seguimos. Dentro de las causas también de abortos son miomatosis uterinas. Esto nos va a dar una dificultad para la implantación. También va a provocar una alteración o un déficit más bien en la irrigación hacia el feto. También puede haber un rápido crecimiento y degeneración de citoquinas con ocupación del espacio uterino. O sea, básicamente, pues el producto no alcanza a tener una buena implantación y también por eso puede condicionar a un aborto. Y dentro de ellos, pues las miomatosis submucosas son las que se asocian a pérdidas tempranas, directamente proporcional al número y tamaño de los miomas. Eso quiere decir que dependiendo del número de miomas que estén ocupando el espacio uterino, va a ser la prevalencia de abortos. Y también dependiendo la localización de ese mioma submucoso, en qué parte del cuerpo uterino esté presente, es donde puede haber también más prevalencia de abortos. Así es. ¿Me regreso?
Bueno. Aneuploidías básicamente se van a asociar a una edad materna mayor. Los abortos recurrentes son asociados a anticuerpos antifosfolípidos, como hace rato mencionábamos, anticardiolipinas. En la cuestión de un aborto previo, pues va a haber un 5% también de un nuevo aborto. Ahí también, como mencionaba hace rato, pues todo va a depender del periodo intergenésico, que se recomienda que sea de 1 año antes de un aborto previo. Otras causas, pues va a ser la edad materna de 25 a 40 años, mencionaba que son las edades de mayor riesgo de abortos, anormalidades cromosómicas netamente, error en la gametogénesis materna o paterna, o bien que haya una entrada de 2 espermatozoides a un solo óvulo, y que no haya disyunciones. Bueno, esta es la cuestión de aborto espontáneo inevitable. Es un tipo de aborto. ¿Sí lo explico cada uno como tal o con lo que hace rato nos quedamos, con la gráfica de hace rato es suficiente? Solamente complementalo, Jimena, lo que haya faltado. Bueno, dentro del tratamiento del aborto espontáneo inevitable, pues es un vaciamiento del útero en caso de que queden restos de producto o restos placentarios. Dentro de ahí del aborto espontáneo, pues la hemorragia es intensa y pues es por ruptura de membranas, no hay modificaciones cervicales o bien una actividad uterina que sea reconocible. Y las complicaciones como tal, pues van a ser imposible que continúe la gestación. O sea, la ruptura prematura de membranas, todo eso, pues va a ser, imposibilita la evolución de la gestación. Y como ya hemos dicho, pues el vaciamiento uterino es el tratamiento en caso de que queden restos de producto o placenta. El aborto espontáneo incompleto o completo, pues el completo básicamente, pues es la expulsión pues total del producto, ¿no? Y básicamente hay que confirmar la evacuación del producto mediante ecografía. Y el incompleto básicamente es cuando haya ocurrido una expulsión de una parte nada más del producto o bien se encuentren restos dentro de la cavidad uterina. El tratamiento en caso de un aborto incompleto, donde todavía se evidencie restos de producto o restos placentarios, es el legrado. Ahora, esa es una tabla que encontré donde se puede ver, por ejemplo, las características de la metorragia, el dolor, las características del orificio cervical interno y las características del ultrasonido, comparando, por ejemplo, una amenaza de aborto, un aborto en curso o abortos diferidos. En la amenaza de aborto, pues la metorragia pues, va a ser escasa, el dolor general pues, va a ser leve, el orificio cervical interno va a estar cerrado y el embrión va a estar normal, va a tener foco fetal. En un aborto en curso, pues la metorragia es más abundante, el dolor va a ser más intenso y el orificio cervical interno va a estar abierto. Puede haber restos o no del embrión. Del aborto diferido, la metorragia pues puede ser abundante o puede ser abundante o escaso, o sea, moderado básicamente, ¿no? El dolor igual puede ser de tipo moderado, el orificio cervical interno va a estar cerrado y al ultrasonido del embrión pues va a estar muerto sin un foco fetal. Del aborto espontáneo, retenido y diferido. Pues bueno, básicamente se presenta cuando, habiendo ocurrido la muerte del producto de esa concepción, pues no se expulsa de forma espontánea, como mencionaban hace rato ustedes. Se retiene el producto de la concepción con un cuello uterino cerrado, ya sea por días o semanas. Puede ocurrir también una expulsión espontánea y también puede deberse a curetaje con una previa dilatación cervical. Eso también puede condicionar a abortos sépticos cuando el producto se mantiene durante varias semanas dentro de la cavidad uterina. Uno de los tratamientos pues, es inducción del parto o de la actividad uterina mediante prostaglandinas como el misoprostol vía intravaginal. Algunos autores mencionaban que con dos tabletas intravaginales de misoprostol era más que suficiente. También encontré que se podían introducir 2 tabletas de misoprostol vía intravaginal y una tableta vía oral. También puede ocurrir por defectos de coagulación graves. ¿De aquí todo bien? ¿Sí?
Tratamiento farmacológico como tal. Aquí tenemos que en los embarazos menores a 7 semanas de gestación, el tratamiento de elección de la mifepristona de 600 miligramos y 48 horas posteriores 800 microgramos de misoprostol oral. Ese es efectivo como terapia de aborto médico. En mayores de 9 semanas de gestación, el tratamiento de elección es la mifepristona 200 miligramos vía oral y misoprostol 800 microgramos vía vaginal. Se espera la expulsión del producto en las primeras 24 horas, aunque puede demorar de 48 a 72 horas. Hay que realizar un ultrasonido 7 a 14 días posteriores al tratamiento para valorar la evacuación del contenido. En menores de 12 semanas, el misoprostol vaginal, vía vaginal, 800 unidades por gramo cada 6 a 12 horas, hasta completar 3 dosis, o vía sublingual, 800 unidades de gramo cada 3 a 4 horas hasta completar 3 dosis. De las 3 a las 15 semanas se da una dosis inicial de 400 unidades de gramo y repetir la dosis de 6 a 12 horas si no ha habido una respuesta. Si no hay respuesta a las 24 horas, hay que duplicar las dosis hasta un máximo de 4 dosis. Aquí, bueno, no me acuerdo si en esta presentación, porque la edité, al final creo que viene una tratamiento herbolario que se usa para abortos. Si no, otra la busco. Dentro de las herbolarias que más se usa para aborto es la gobernadora y creo que el palo de Brasil. Pero ahorita si no, te lo busco mejor para no echarles mentiras. Pero sí hay un tratamiento herbolario que sí hay estudios científicos que sí demuestran que sí funcionan como tratamiento para expulsión de producto o abortos con restos placentarios. Y es importante conocerlos también, más que para utilizarlos, es para saber que a veces las pacientes desconocen esta información y luego a veces es el único antecedente que tienen cuando vienen con un sangrado. Entonces, buscando causas, es importante también preguntarlo si tomó algo aparte de algún fármaco, ¿verdad? Más el tratamiento farmacológico, a lo mejor no es necesario que nos enfoquemos tanto porque es algo que ahorita no nos va a tocar realizar, pero sí es importante saber, por ejemplo, este punto que mencionas de los polares, me parece muy interesante. ¿Ok? ¿Seguimos? Sí, aquí ya lo estoy buscando como quiera. Efectos adversos, básicamente, de ese tipo de medicamentos, el misoprostol, la mifepristona. Básicamente es un dolor por por incremento de la actividad uterina, sangrado transvaginal, náusea, vómito, diarrea, puede dar fiebre y una de las contraindicaciones es que haya una cesárea previa, básicamente porque puede haber una ruptura uterina con cicatrices que tenga el útero, porque aumenta el tono uterino para lograr la expulsión del producto. Dentro del tratamiento quirúrgico, o más bien, si el tratamiento quirúrgico se reserva cuando hay un sangrado transvaginal que sea excesivo y que sea muy persistente, cuando hay una estabilidad hemodinámica de la paciente, cuando hay evidencia de tejido retenido pero que esté infectado, en el caso de una sospecha de enfermedad trofoblástica gestacional, en un aborto séptico, ahí básicamente eran legrado uterino instrumentado, aborto séptico por un legrado uterino instrumentado. Aspiración manual endouterina. Sí, aspiración manual. Hasta 6 a 8 horas después de iniciado el tratamiento de antibiótico. Sí, aspiración manual de contenido uterino. Endouterina. Endouterino, sí. En la cuestión del legrado uterino instrumentado, ese se va a realizar ante la presencia de sangrado excesivo o persistente, como anteriormente habíamos mencionado, cuando una altura uterina sea mayor o 7 centímetros y la dilatación cervical sea mayor o igual a 1 centímetro. Se debe realizar un ultrasonido entre los 7 a los 14 días después del tratamiento farmacológico, como anteriormente habíamos mencionado, para valorar básicamente si se expulsó
el contenido placentario o el contenido del producto, ¿no? Y pues aquí lo que mencionábamos aquí en esta diapositiva anterior, el uterino instrumentado o aspiración manual endouterina, la MEU, con un fondo uterino menor a 11 centímetros y una dilatación cervical menor a 0 o igual a 1 centímetro. Y el farmacológico, como habíamos mencionado en diapositivas anteriores, misoprostol de 200 a 800 microgramos durante 1 a 3 días. ¿Cuándo vamos a hacer cuándo vamos a referir a nuestro paciente? Nosotros referimos a nuestro paciente cuando estemos ante la presencia de un aborto inevitable, ante la presencia de abortos diferidos, incompletos, cuando el paciente pues presenta un aborto completo o con datos de abortos sépticos. Cuando haya pacientes con factores de riesgo para abortos, en pacientes con abortos recurrentes, ante la presencia de datos que nos hagan pensar en alguna complicación, en algún foco infeccioso, con presencia de fiebre, diaforesis, palidez de tegumentos, pacientes con taquicardia. Aquí, por ejemplo, mencionaba flujo vaginal fétido. Ahí, por ejemplo, es en cuestión de mujeres embarazadas con alguna infección vaginal. Es cuando deberíamos de hacer una referencia a ginecología. Ahí, a diferencia de lo que mencionaban hace rato en la clase de Nieto, de que pues, podemos tratar a la paciente, igual en una mujer embarazada, pues sí le podemos dar tratamiento inicial, pero sí sería recomendable hacer una referencia a ginecología. Cuando presente dolor abdominal, dolor a la movilización uterina, ante la presencia de náusea y vómito, pero lo que mencionaban es ante la presencia de náusea y vómito, pero bajo un contexto infeccioso. Cuando esté hipotensa, cuando tenga sangrados prolongados, cuando su estado mental esté alterado, ¿sí? O pues inconsciente. No sé si de aquí alguien quiera comentar algo. ¿No? Bueno. Toda paciente que posterior a una administración de misoprostol presente sangrado excesivo, fiebre mayor a 24 horas, los apósitos que estén saturados durante 2 horas, pues también son pacientes que debemos de hacer una referencia, ¿no? Y ese es un algoritmo donde menciona, voy a acercar porque no le veo muy bien. Dice gestación menor a 20 semanas de gestación. Ahora, aquí básicamente nos maneja si la gestación es de 12 a 20 semanas de gestación o si esa gestación es de 11 semanas o menos. Si la gestación es de 11 semanas o menos, ahí hay que evaluar si hay modificaciones cervicales. Si no hay modificaciones cervicales, ahí se procede a hacer un ultrasonido. En el ultrasonido, básicamente vamos a determinar si se trata de un aborto retenido o incompleto. En ser el caso, pues ya se optará por un tratamiento médico o por lo legrado o la aspiración manual. Ahora, si en el ultrasonido se encuentran datos de que el aborto es completo, se hace un manejo expectante nada más. Se citan 24 horas al paciente. Y en caso de si no hay signos de alarma, pues básicamente ese es tratamiento pues de vigilancia, básicamente. Seguimiento clínico con ultrasonido y determinación de gonadotropinas. Si no hay datos de alarma. Si hay datos de alarma, pues básicamente vamos a proceder ahí a un tratamiento médico y nos pasaríamos a ese otro algoritmo. Ahora, si hay modificaciones cervicales, igual de la misma forma tenemos que hacer una valoración por ultrasonido. O bueno, nosotros no, pero es lo que se determina, una valoración por ultrasonido, para determinar si estamos ante la presencia de un aborto completo, incompleto o un aborto que no esté en evolución. De confirmarse, pues se hace ya un manejo quirúrgico con legrado uterino instrumentado o aspiración manual, endouterina. Ahora,
si nuestra paciente presenta de 12 a 20 semanas de gestación, igual de la misma forma que en el algoritmo anterior, vamos a ver si hay modificaciones cervicales. Si no hay modificaciones cervicales, tenemos que hacer una valoración con ultrasonido para determinar si se trata de un aborto incompleto, en evolución o incompleto o en evolución. En caso de que se confirme, ahí hay que hacer una inducción del aborto con misoprostol. No sé si alcancen a ver ustedes o yo soy el único que está medio ciego. Sí, no te preocupes, como quiera se puede ampliar. Aquí lo que quiero que nada más se vean es que sea, aquí estamos hablando de gestación menor a 20 semanas, o estamos hablando de un aborto. Obviamente estamos hablando de alguien consangrado. Cualquiera de las opciones del algoritmo, la paciente se le tiene que hacer un ultrasonido. Entonces quédense con eso nada más. Paciente embarazada menor de 20 semanas con sangrado es criterio de referencia a segundo nivel. No se queden esas pacientes. ¿Okay? Tienen que ser valoradas. ¿Para qué? Pues para ver si está en un aborto en evolución, un aborto inevitable, un aborto incompleto, o solamente una amenaza. Ok. Así, muy rápido, dentro de las plantas que les mencionaba que se utilizan como abortivos, está el comino, el orégano, el romero, el perejil, la lavanda, aceites esenciales. Son de los más comunes utilizados. O sea, el comino, romero, perejil, son de... Sí, pues de hecho el famoso té de cominos que se hacen antes de, cuando llegan ahí ya con trabajo de parto, ¿no? Seguía lo que es el algoritmo de aborto espontáneo, retenido o diferido. Como recordatorio de lo que habíamos visto, se presenta cuando, habiendo ocurrido la muerte del producto de la concepción, no se expulsa en forma espontánea el producto. Se refiere al producto de la concepción muerto con un cuello uterino cerrado, ya sea por días o semanas, y en ciertas ocasiones puede ocurrir una expulsión espontánea. Y este es el algoritmo para el aborto espontáneo. Ahí básicamente dice que se va a evaluar si la paciente tiene 11 semanas de gestación o igual, o si tiene de 12 a 20 semanas de gestación. Si tiene menor a 11 semanas de gestación, se optará por una dosis de misoprostol de 800 microgramos hasta lograr la evacuación del producto retenido. Si el embarazo era de 12 a 20 semanas de gestación, ahí hay que ver si en verdad tiene mayor a 15 semanas de gestación. Si tiene mayor a 15 semanas de gestación, o si tenía más bien mayor a 15 semanas de gestación, es el misoprostol el que se dará. De 280 microgramos. Si tiene menos de 15 semanas, si no tenía más de 15 semanas, se da misoprostol 400 microgramos vía vaginal. La verdad se ve un poco borroso, pero igual de rato les paso los algoritmos. Ahí tengo las imágenes, pero ahí como lo amplié, como que se pierde un poco, se ven muy borrosos. Del aborto recurrente, pues es la pérdida espontánea en 2 o más ocasiones en forma consecutiva o alterna del producto. Sí, ya empecé. Dentro de las causas, pues es incompetencia ísmico-cervical, anomalías cromosómicas de los padres, anomalías anatómicas del útero o deficiencias de progesterona. Ya se ve más clarito ese algoritmo, es la evaluación inicial del aborto recurrente. Pues ahí se va a evaluar si hay una pérdida repetida de la gestación, como habíamos mencionado en más de 2 ocasiones. Ahí hay que hacer un cariotipo precisamente para descartar que haya anomalías cromosómicas por parte de los padres. Luego, si el cariotipo, pues ahí se evalúa si no es normal, pues ahí se hace un envío a biología de la reproducción y al departamento de genética, si el cariotipo no es normal. Ahora, si el cariotipo es normal, pues se descarta las cuestiones genéticas, ¿no? Ahí se opta entonces por hacer un ultrasonido obstétrico. El ultrasonido obstétrico, pues es para evaluar anomalías anatómicas del útero o alguna otra alteración estructural ísmico-cervical.
Ahí, como decíamos, pues se evalúa las malformaciones uterinas. Si es el caso, pues es una corrección quirúrgica en caso de que pues que se logre, ¿no? Porque ahí hay malformaciones donde a veces no se logra una corrección quirúrgica al 100%. O bien se evalúa la incompetencia ítmico-cervical. En esta parte de abajo, no sé si Aldo me puedes ayudar a leerlo, es que no me tapa la barrita esta de... Abajo de el cerclaje. Ok, incompetencia ítmico-cervical, cerclaje, ok. Bueno, si el cariotipo es normal, además del ultrasonido, pues ahí también hay que evaluar si tiene la paciente enfermedades crónico-degenerativas o alteración metabólica que esté descontrolada, que pueda estar favoreciendo esos abortos recurrentes, en cuyo caso pues hay que dar tratamiento acorde a la alteración metabólica o crónica que esté afectando a la paciente. También pues hay que ver, hacer su historia clínica completa, evaluar los antecedentes de preeclampsia que haya tenido la paciente, insuficiencias placentarias, trombosis en embarazos previos. Y pues hay que descartar síndrome de antifosfolípidos o bien lupus. ¿Este algoritmo, alguna pregunta, alguna duda? Yo solo una duda pequeña. Nada más lo del cariotipo. Eso pues ya tiene que ser en el segundo nivel. O sea, me imagino en las unidades, en las UMF no se puede solicitar, ¿verdad? Bueno, de lo que yo chequé, se puede hacer la referencia, si es en un segundo, incluso en un tercer nivel, donde ya se hace ese estudio de cariotipo, y de hecho aquí dice que se evalúa por biología de la reproducción, o sea, ya por la cuestión de ginecología y genética. Sí, primero que lo manden a reproducción y todo con el cariotipo, ¿verdad? Sí, de hecho, el motivo del envío sería aborto recurrente. Y luego ya se valoraría en segundo lo nivel. manda cariotipo y todo eso. Exacto, pero nosotros lo enviaríamos por aborto recurrente. Sí, así es. Bueno, el aborto séptico, pues básicamente son infecciones después de un aborto. Cuando no se expulsa los restos placentarios o el producto, ¿no? Dentro de las complicaciones pues, son las endometritis, peritonitis o en casos más graves una septicemia. El tratamiento óptimo pues, es la evacuación del útero para evitar precisamente esas complicaciones y en caso necesario pues optar por antibióticos por vía parenteral antes, durante y después de la eliminación de tejido necrótico por legrado. El aborto inducido pues básicamente la terminación médica o quirúrgica de un embarazo antes de una viabilidad fetal. Puede ser de forma terapéutica tras una violación, incesto, un cáncer o prevención de nacimiento del feto con anomalías anatómicas. Ahí nada más hay que recordar que pues, hay legislaciones por cada estado y país que prohíben cierto tipo de abortos terapéuticos. Por ejemplo, en lo que yo chequé, abortos por incesto casi en ningún estado de la República está permitido legalmente. Y creo que aquí viene una diapositiva. Bueno, en cuestión de lo que decíamos del aborto inducido, solamente el estado de Oaxaca y la Ciudad de México son los únicos estados donde el aborto es legal sin importar la causa hasta las 12ª semana de gestación. Ya posterior a la 12ª de gestación, pues ya no es legal, a no ser que sea por algunas otras cuestiones que en su legislación venga. En Nuevo León se reformó el artículo 1, donde nada más se permite el aborto terapéutico por 3 causas. Por violación, cuando esté en peligro de muerte o haya peligro para la vida de la mujer, o algún riesgo importante para su salud. Son las únicas 3 las causas que la legislación de Nuevo León permite un aborto inducido. Fuera de ahí, pues ya hay complicaciones legales. De las plantas, pues hay plantas abortivas. Posiblemente no la veamos nosotros así mucho en el área urbana, posiblemente a lo mejor en área suburbana o rural pudiéramos ver eso. Créeme que sí la vas a ver. ¿Ah, sí? Ok. Bueno, de las más conocidas, igual ahí son ingredientes de un caldito de res. Pues el comino tiene un efecto
Tiene un efecto sedante, es diurético, es galactógeno e incrementa el tono uterino. El orégano tiene un efecto abortivo. Básicamente lo que provoca el orégano incrementa las hemorragias uterinas y el desprendimiento prematuro de placenta. El romero, de hecho hay un estudio del romero donde sí se ha demostrado que provoca alteraciones cromosómicas y pues el subsecuente aborto porque pues no es, la alteración cromosómica no es compatible con la vida. El perejil estimula la actividad uterina. La lavanda, pues su aceite estimula las contracciones uterinas. Y es todo. También encontré por ahí, pero no lo puse porque pues, a lo mejor no era tan, bueno, sí es, bueno, no es tan útil para la clase, pero sí es así. Encontré en un libro de herbolaria que le cada una de estas hierbas como abortivo y viene también indicado para las semanas de gestación. Eso pues nada más como comentario, ¿no? Porque pues no la vamos a utilizar. Pero pues nada más para saber que existe el alcance. Pues sí. Mucho, ¿eh? Sí, de hecho, espérame un tantito. Muy bien, Jiménez, muy bien. Nada más lo que platicabas, a ver, tiempo. Sí, es que les iba a enseñar el libro, pero no lo encontré rápido. Sí, perdón. Ahora sí, nada más de lo que comentabas, Jiménez, en cuestión de abortos recurrentes. El caso que les comentaba al inicio del tema es en cuestión sobre el peso del producto. Les comentaba porque me tocó una paciente específicamente tenía abortos recurrentes y estaba embarazada. Estaba con mucha explicación, una anemia valorada incluso por tercer nivel. Fue muy difícil el embarazo de ella y al final pues obviamente ya le hicimos a la semana 13, le hicimos le mandamos a hacer el ultrasonido genético, y ya aparecía con muchas complicaciones. O sea, no iba a ser un embarazo viable, pero pues prácticamente era llevar un embarazo a esperar a que el producto falleciera y se presentara como aborto. Entonces, como estaba en las semanas ya más para trámite administrativo que por alguna otra situación, pues finalmente cuando se presentó el evento yo no estaba justo me tocó en mis vacaciones y al final no se percataron de la situación que tenía un peso mayor a 500 gramos, por el cuestión de las incapacidades. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Digo, finalmente el proceso de la mamá fue difícil y le llevé un proceso de control prenatal, preparación, porque el papá no pudo, la dejó a mitad del camino. Entonces, la verdad es que es una paciente que nunca se me va a olvidar. Y posterior a esto, pues bueno, la mandé igual. Sí se mandan precisamente a segundo nivel. En este caso, casi siempre la biología reproductiva está pues, en tercer nivel. Pero aquí como tenemos como está en el 23. Entonces ahí mismo el seguimiento para hacerle estudios ya genéticos a la mamá y saber por qué en este caso era el cuarto embarazo y cuarto aborto se quedó
finalmente como aborto. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa situación y si vemos que tiene la paciente antecedentes de abortos recurrentes, lo ideal es darle seguimiento, ¿ok? Sobre todo a quienes ella ya no deseaba por toda su situación familiar tener otro hijo ni demás, pero sí fue complicado llevar su problema, que no solamente es lo biológico lo que estamos viendo, sino también el área psicosocial o psicofamiliar en este caso. Entonces, el estarlos viendo juntos, el tratar de, durante mis consultas de control prenatal siempre trato o siempre traten de incluir al esposo, abordar al esposo, no es cómo te sientes, es cómo se sienten, qué han pensado, qué han hecho, y todo eso ayuda mucho a que el esposo se sienta parte del proceso. Entonces, el sentirse parte de, pues también le dio más carga emocional y demás, y finalmente no pudo con eso, y se fue. Entonces, ver a la pareja ir junta al control prenatal, y luego como le estaba viendo por incapacidades cada semana por cuestión de la síndrome anémico, yo de repente ya verla sola, entonces sí fue un poquito complicado, la verdad es que fue un caso muy complicado, ya para después sobre todo en cuestión del duelo más que de algo administrativo, y sí, ya pues obviamente abordamos el área familiar, y el esposo pues ya quería nuevamente regresar cuando ya había pasado todo el evento. Entonces sí está un poquito complicado, es un poquito difícil, y la verdad es que la medicina familiar está muy interesante si le ponen atención. Ok, esta es la otra parte de la historia. Este es uno de los casos que me toca, y son casos que nunca se les olvidan después. Y a veces también uno, a pesar de la especialidad, de repente no sabes qué hacer o no sabes cómo abordarlo. Entonces sí hay que ser muy, no solamente abordar un aborto, no solamente es una paciente, todo mundo, médicos generales, cualquier especialista sabe que si una embarazada trae sangrado, tiene que ir a segundo nivel. Eso no es cuestión de criterios de referencia ni demás, es algo prácticamente lógico, pero el abordaje post-evento, sobre todo en nuestro caso, nos incluye abordar si el paciente, si este embarazo era un embarazo deseado, si era un embarazo no deseado, si era un embarazo producto de una violación, si era un embarazo muy planeado, se llaman cuando están con tratamientos para lograrse embarazar, parejas que tienen muchos años y no logran un embarazo, se llaman productos valiosos, cuando es un embarazo con un producto valioso. Entonces son cuestiones muy difíciles de abordar, entonces son cuestiones ya más biológicas que familiares, más familiares, perdón, que biológicas. Entonces a veces se nos olvida esa parte de, sí, 7 días de incapacidad y ya reincorpórese a su trabajo. Cuando tengan la oportunidad de preguntarlo, y les digo porque tal cual así me lo preguntaron, y la primera vez que tuve la oportunidad obviamente lo hice, también el ser residente igual me hicieron esta misma pregunta, y cuando fui externa lo hice. Pregúntenle a la paciente cómo te sientes con este evento que acaba de pasar. Y la mayoría de las pero la verdad es que la mayor parte de las embarazadas nos va a tocar que son embarazos que ya fueron deseados o demás, son la mayoría. Pero en general, si les preguntan cómo se sienten ante ese evento, ahí la paciente se desploma, porque todo es trámite administrativo, corre el sangrado hasta el legrado, date de alta, ve por la incapacidad, y no han tenido tiempo de asimilar la situación. Son a pacientes que les pueden estar dando seguimiento, no tanto por el legrado, porque en general las recuperaciones no tienen mayor complicación, incluso pues ahí más lo que nos implica a nosotros como médicos, y cualquier médico en general, es ofrecerle un método de planificación, y además decirle el tiempo ideal para volver a buscar un nuevo embarazo. Perdón, tengo una niña muy gritante. Pero aquí el abordaje en cuestión emocional a veces es la más complicada y a veces la más difícil
de llevar en cuestión del manejo. Entonces hay que tocar también ese lado que también nos corresponde a nosotros y saber hasta dónde, y también apoyarnos obviamente con el área de psicología, con el área de psiquiatría, y en conjunto poder trabajar, ¿ok? No se les olvide que son médicos familiares, no son médicos biológicos nada más, ¿ok? Muy buen tema, felicidades, Jiménez.